Como conversatorio en este caso, con respecto a las asociaciones sin fines de lucro. Bueno, quizás muchos de ustedes que están presentes en estos momentos sepan muchísimo con respecto a lo que son entidades, ¿no? Empresas con finalidad lucrativa. O sea, primero tenemos que partir de este punto. ¿No? Cuando hablamos de aquellas entidades con finalidad lucrativa, son aquellas entidades que su finalidad es generar ganancias. ¿Ganancias de quiénes? De las personas aportantes, de los socios, ¿no? Entonces, estas empresas, ¿ok? O entidades que generan, que tienen una finalidad lucrativa, lógicamente tienen que tributar y pagar por las ganancias que obtengan estas, ¿no? Que se les denomina personas generadoras de rentas de tercera categoría, ¿correcto? Y creo que todos sabemos ahí que dentro de esas personas jurídicas que se les conoce con finalidad lucrativa, tenemos pues a a las personas que se conforman a través de la Ley General de Sociedades, a través de la ley de la IRL, ¿correcto? Y bueno, también podríamos mencionar a las personas naturales con negocio, ¿no? Que son en este caso también generadoras de renta de tercera, que pueden serlo, ¿no? Ahora, pero hay otro sector, el cual pues no tiene como fin el generar ganancias, o sea, su finalidad no es generar ganancias, sino su finalidad es el fin, o sea, es el fin administrativo, fin educativo, fin social, ¿no? Que conocemos como las personas jurídicas con finalidad lucrativa. Entonces, sin finalidad lucrativa, perdón. Personas jurídicas sin finalidad lucrativa. Entonces, estas personas que tienen un fin específico, que son las personas jurídicas sin finalidad lucrativa, son creadas, y hay que tener claro esto, bajo una normativa, ¿no? Que es el Código Civil. O sea, aquí no entra el ámbito de la Ley General de Sociedad, de la IRL, porque esas son para personas jurídicas con finalidad lucrativa. Creo que desde ahí debemos de partir porque eso es punto importante para saber, en este caso, cómo complementar dentro de este ámbito la parte contable. ¿Correcto? Desde ahí tenemos que partir. No se trata solo de, en este caso, ya, me hago las cuentas contables, hago el cierre, obtengo esto y ya no, sino que tenemos que saber la parte legal también para que desde ese punto podamos partir y podamos hacer el análisis correspondiente. ¿Ok? Entonces, sabemos bien, y como justo estoy explicando aquí dentro de este pequeño archivo que tengo, las asociaciones son creadas bajo el Código Civil. Es decir, cuando tú revises un estatuto, ¿correcto? O en este caso, la inscripción ante registros públicos de una asociación sin fines de lucro, ¿correcto? En este documento te van a especificar que estas son creadas bajo los lineamientos del Código Civil. Creo que muchos de aquí, de ustedes habrán visto también el tema de los estatutos de una persona jurídica con finalidad lucrativa. Por ejemplo, podemos mencionar a una sociedad anónima. Entonces, ustedes habrán podido apreciar ahí que mencionan siempre los lineamientos establecidos en la Ley General de Sociedades. Entonces, aquí, en estas personas jurídicas sin finalidad lucrativa, lo que van a hacer mención es a al Código Civil, ¿correcto? Como normativa regulativa em, que se encarga de este tipo de personas jurídicas, repito, sin finalidad lucrativa, ¿correcto? Es por eso que aquí justo en este párrafo que voy a señalar en estos momentos, que es muy importante recalcarlo, ¿qué es lo que nos dice? En ese caso, ¿no? Lo que he pintado de color verde, me dice, las personas jurídicas privadas de finalidad no lucrativa reguladas en el Código Civil son las asociaciones, las fundaciones y el comité. Esas tres personas jurídicas sin finalidad lucrativa es la que menciona el Código Civil, de los cuales vamos aterrizando y especificamos que la asociación es una de ellas y la más común y la más utilizadas dentro de nuestro país. Por eso aquí nos menciona de las cuales las más utilizadas para constituir una ONG, si tú quisieras una ONG, o cualquier otro rubro o cualquier otro tipo de actividad no lucrativa, ¿no? Son las, como modalidad de asociación y como modalidad de fundación son las más utilizadas.
¿ok? Entonces tú tienes que partir desde ahí, punto uno. Punto dos, este, hacernos la pregunta o interrogante siempre, ¿cómo nosotros registramos o cómo reconocemos una operación dentro de una entidad sin finalidad lucrativa? ¿Correcto? Sabemos bien que en este caso, en nuestro país existe em, un- una regulación o planes contables, ¿no? Basados a las normas contables para poder reconocer las operaciones que se realizan aquí en nuestro país. Por ejemplo, tenemos el plan contable en general empresarial, tenemos el plan contable bancario, tenemos el plan contable general, plan contable gubernamental, el plan contable para entidades financieras, también para cooperativas, el plan contable, en este caso, para las AFPs, ¿no? Entre otros. ¿Correcto? Pero un plan contable en nuestro país para lo que son las asociaciones o las personas jurídicas o asociaciones sin finalidad lucrativa no existe. Por ejemplo, si vamos al caso de otro país como España, por ejemplo, o países europeos, y ustedes investigan un poco más, estos países tienen un plan de cuentas para personas jurídicas sin finalidad lucrativa. Tienen. En nuestro país nosotros no tenemos ese plan contable para entidades no lucrativas. No tenemos, no existe. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Que no debe ser lo correcto, pero de manera supletoria utilizamos el plan contable general empresarial. Por eso su nombre dice plan contable general empresarial, específico para empresas. O sea, para aquellas personas que generan lucro. ¿Me dejo entender? Entonces, es por eso que en nuestro país las asociaciones sin fines de lucro no tienen, no cuentan con un plan contable, pero lo utilizan de manera supletoria, sí. ¿Podemos utilizar el plan contable? Sí, sí lo podemos utilizar de manera supletoria, digo. ¿Ok? Entonces, partiendo de este análisis, debería existir un plan contable, ¿no? En ese caso. Punto uno. Punto dos, en las asociaciones sin fines de lucro, ¿podemos utilizar las normas contables? Sí, sí se pueden utilizar. Sí se pueden utilizar esas normas contables. ¿Correcto? O sea, ya, punto dos. Ahora, partiendo ahora de lo que tenemos que conversar un poco, que son las asociaciones, en este caso, así como en las personas jurídicas con finalidad lucrativa, existe la pluralidad de socios, acuérdate, ¿correcto? Aquí no hablamos de socios, ¿correcto? Sino hablamos de miembros. Acuérdate de eso. En una persona jurídica hablamos de socios, salvo en la EIRL, ¿no? Que es una sola persona, se le llama titular. Pero en una persona jurídica, basado bajo los lineamientos de la Ley General de Sociedades con fines de lucro, se le llama socios. Aquí habla de una pluralidad de personas, no habla de pluralidad de socios. Pluralidad de personas quiere decir que las asociaciones se pueden conformar con dos a más personas. Cuando menciona personas, significa que pueden ser personas naturales o en este caso también personas jurídicas. ¿Ok? Otro punto también que tener en mención es tener como objeto social una actividad en común. ¿Qué me dice aquí? La legislación peruana no exige que el objeto social deba ser de interés social o utilidad pública, pudiendo ser de mutuo interés o beneficio propio de los miembros, siempre y cuando tenga la finalidad no lucrativa. Es decir, que en este caso, cuando tú crees una asociación sin finalidad lucrativa, no necesariamente tiene que ser de interés público, quiere decir de interés de la población, sino específicamente tendría que ser de interés entre los miembros de la asociación. Por ejemplo, muchos habrán visto, por ejemplo, una asociación en un mercado, ¿no? Asociación Virgen de las Mercedes, por decir. Eso es una asociación sin fines de lucro. ¿Cuál es la finalidad? ¿Es de interés público? No. Por ejemplo, ¿no? En un mercado, cuando dicen una asociación sin fines una asociación, por ejemplo, Virgen de las Mercedes, ¿cuál es la finalidad de esa asociación? La administración de los, en este caso, de todo el mercado, ¿correcto? De todo el mercado. Bien, entonces, la gran interrogante aquí es, oye, es una asociación sin fines de lucro, lo entendemos, pero ¿esta asociación tiene que tributar?
tendrá que tributar, ojo, no genera lucro. La finalidad que han creado para la cual han creado esta asociación, los miembros de esta asociación su finalidad es la administración de la misma, ¿correcto? Es la administración de la misma. Entonces, desde ahí tienes que partir, ¿correcto? Por eso les digo, para saber este tema, primero, y si te involucras como parte asesora de este rubro sin tener el conocimiento, ojo, que eso no te aminale. ¿Por qué? Lo que te recomiendo es primero revisa la constitución, cómo se ha constituido. Paso uno. Paso uno para hacer tu tema contable y después tu cierre, ojo. Paso uno, revisa la constitución, cómo se constituyó. Paso número dos, que siempre tienes que revisar, ¿correcto? El paso número dos, que ahorita vamos a ir pasando, pero vamos a hablar un poquito de estos puntos, es contar con una organización estable, es decir, duradera. Es decir, que en este caso, el tiempo de duración no sea corto, no sea de un mes, de un año, no, sino que sea indeterminado. A eso se denomina. Igual que la persona jurídica con finalidad lucrativa, su plazo tiene que ser indeterminado. Y dice tener una finalidad no lucrativa. El carácter no lucrativo es de este tipo de organizaciones está definido por la relación entre los integrantes y la organización. Es decir, todas estas personas que son los miembros, que se les conoce como integrantes en este caso, ¿correcto? Toman la decisión de establecer este, mm, esta persona jurídica sin finalidad lucrativa como tal. ¿Correcto? ¿Qué quiere decir sin finalidad lucrativa? Que la finalidad de esta asociación es no generar lucro ni ganancia. Y asimismo, los miembros, ¿correcto? No se reparten nada, no se reparten absolutamente nada. Es muy distinto a una persona jurídica con finalidad lucrativa. ¿Qué busca? Esa persona jurídica con finalidad lucrativa, ganar, vender algo y ganar. Y esa ganancia repartírsela entre los socios. ¿Correcto? Aquí no sucede eso, ¿correcto? Profesor, pero una asociación sin fines de lucro puede vender. ¿Puede vender? Sí, sí puede hacerlo, pero su finalidad no es generar lucro. O sea, ¿qué quiere decir? Que los miembros no pretenden ganar, no van a pretender ganar, no pretenden, ¿correcto? ¿Me dejo entender? Entonces, eso es lo que tú tienes que tener en cuenta en estos tipos de asociaciones, de personas, lo menciono como personas jurídicas sin finalidad lucrativa, ¿correcto? Por eso aquí, repito de nuevo, menciona el carácter no lucrativo de este tipo de organizaciones está definido por la relación entre los integrantes y la organización. Esto es, los miembros asociados no buscan un beneficio o enriquecimiento patrimonial. O sea, no buscan ellos incrementar su patrimonio, sino a través del reparto de utilidades u otra forma de aprovechamiento patrimonial, sino el desarrollo de la actividad común o desarrollar a través de la asociación. Por ejemplo, muchos habrán visto, han observado asociaciones, ¿no? Como les mencionaba un caso, Asociación Virgen de las Mercedes, ¿no? Que su finalidad es administrar más que todo todo eso, todo ese mercado. Correcto, entonces eso es lo que quiero que ustedes tengan en cuenta. Vamos a resolver algunas preguntas que aquí quizás están haciendo. En este caso, en este caso, las ONG es quién o cómo se sostienen esas asociaciones sin fines de lucro, de qué viven, SUNAT cómo fiscaliza esas ONG y contablemente cuál es la NIF que norma. A ver, estimado Luis, no hay una NIF que norme. Por ejemplo, es como decir, yo te podría hacer la consulta a ti, ¿cuál es la NIF que norma una empresa industrial? ¿Me dejo entender? Entonces, no hay una sola NIF que norme una empresa industrial, porque las NIF tú la utilizas en base a la operatividad que tú tengas. Por ejemplo, si hablamos de una empresa industrial, tú vas a utilizar la NIC 1 para presentación de estados financieros, tú vas a utilizar la NIC 16 para para lo que es propiedad, planta y equipo, vas a utilizar de repente la NIC 2 para inventarios, si es que tuvieras. Vas a utilizar en este caso, por decir, eh, supongamos la NIF 15 para ingresos, ¿correcto? Entre otros.
¿Me dejo entender? Entonces, no es que haya una NIF específica que vas a utilizar para un sector, o sea, son varias NIF que vas a utilizar dependiendo de la operatividad que tú tengas. Igual ocurre aquí, pero en base al plan contable, como he mencionado, no existe un plan contable en nuestro país para aplicación de las asociaciones sin fines de lucro o, en su defecto, como mencionamos, las personas jurídicas sin finalidad lucrativa. Pero utilizamos, repito, de manera supletoria todo eso, ¿correcto? Gracias, Gabriela. Excelente pregunta que me haces. Si venden para ser sostenibles, ¿tienen que pagar IGB? Excelente pregunta. Mira, y gracias por tu pregunta, porque justo iba a ampliar un poquito ese tema en ese punto. ¿Una asociación sin fines de lucro puede vender? Sí. Te doy un ejemplo. Supongamos la asociación sin fines de lucro o persona jurídica sin fines de lucro Virgen de las Mercedes, ¿correcto? Virgen de las Mercedes ofrece, este, no, se ha creado para la parte administrativa, pero ellos son propietarios de un local. Un local donde, por ejemplo, han creado o han desarrollado una pequeña cancha de fútbol con grasa artificial para que los miembros puedan utilizarla para distracción. ¿Correcto? Pero la asociación cree conveniente también para aprovechar ese espacio, alquilarlo a externos. ¿Me dejo entender? Entonces, tú, como asociación, al alquilarlo a externos, estás prestando un servicio por eso. Ley del IGB, artículo 1, prestación de servicios. ¿Me dejo entender? La ley del IGB no discrimina si es persona jurídica con finalidad lucrativa o sin finalidad lucrativa. Solo que, hey, estás prestando un servicio. ¿Esa operación está grabada con el IGB? Sí. ¿Correcto? Sí está grabada. La asociación sin fines de lucro obtiene ingresos, por supuesto. ¿Tiene que emitir un comprobante de pago? Sí. ¿Tiene que emitir boleta de venta o factura? Profesor, ¿esa asociación sin fines de lucro tiene que declarar mensualmente ese impuesto? Sí. Si lo tiene, sí tiene que declararlo. ¿Correcto? Profesor, para efectos de impuesto a la renta, ¿está grabada la asociación sin fines de lucro? ¿Está afecto al impuesto a la renta? Depende. Depende de qué? De esto. Acá te muestro algo. Depende de esto, depende de esto, depende de esto. Depende de tu inscripción al registro de entidades exoneradas del impuesto a la renta. Porque si tú no te inscribes, por más que tu finalidad lucrativa creada sea como persona jurídica sin finalidad lucrativa, si tú no haces esto, tienes que pagar impuesto a la renta. O sea, SUNAT te considera como persona jurídica con finalidad lucrativa. Por eso es muy importante este punto. ¿Ok? Eso es muy importante. Entonces, a la pregunta de Gabriela, sí, tendrían que pagar lo que es el IGB, ¿correcto? Eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿ok? Eso tengan en cuenta. Bien, espero haberte resuelto la pregunta, estimada Gabriela. En este caso me dice si los miembros, Juanqui me dice si los miembros reciben financiamiento exterior del exterior, es decir, la asociación emite factura al exterior. Mira, cuando hablas de miembros reciben un financiamiento del exterior. Cuando tú hagas referencia a financiamiento, estamos hablando de un préstamo. Ojo, eso es un préstamo, ¿ok? Y tú estás hablando de los miembros, no estás hablando de la asociación. Si los miembros reciben un financiamiento del exterior, ojo, está en nombre de los miembros, no de la asociación. Muy distinto que me digas, la asociación recibe un financiamiento externo. Tener cuidado ahí, ¿correcto? Es muy importante eso. La asociación, ¿qué trámite realizan para poder solicitar donaciones? Excelente pregunta, Jorge. La asociación para poder ser una entidad perceptora de donaciones, en primer lugar, dentro de tu estatuto tiene que figurar también como tal. Punto 1, que va a figurar. Pero segundo punto, tienes que solicitar, en este caso, ante SUNAT, ser una entidad también perceptora de donaciones. ¿Correcto? Tienes que presentar una solicitud ante SUNAT como entidad perceptora de donaciones, tanto que puedas recibir las donaciones y asimismo la persona que done, que puede ser una persona jurídica con finalidad lucrativa o persona natural con o sin negocio,
tenga el sustento de que tú sí eres una persona jurídica, una persona eh, jurídica sin finalidad lucrativa que puede percibir donaciones. ¿Correcto? A ver, aquí me dicen, pero ¿esa resolución es anual o es para... Esta resolución es para siempre. Esta resolución es para siempre. No es anual, no es por un año, es para siempre, Joaquín. No es para siempre. Justo como te menciono acá, es por eso que en el tema de las asociaciones, como repito, es un tema muy delicado, porque muchos, y he visto casos en la práctica, que muchos piensan que porque ya desde el ámbito civil está creado, cuando menciono el ámbito civil, hago referencia al Código Civil, hago referencia que está inscrito en registros públicos, ¿ok? Cuando hago referencia a eso, muchos piensan que porque ya está inscrito en registros públicos como persona jurídica sin finalidad lucrativa, ya la parte contable la armo normal y listo. Está exonerado del impuesto a la renta y se acabó. No. SUNAT te establece también documentos y te va a decir, oye, yo necesito, en este caso, este documento. Necesito que presentes esta solicitud. Tú presentas la solicitud y SUNAT te va a responder a través de una resolución, aceptándote o no. Por ejemplo, este caso es real. He puesto aquí el nombre de la empresa, pero he borrado algunos datos. Pero, por ejemplo, aquí a esta empresa le denegaron, le denegaron, en este caso, este, esta, esta exoneración de renta por ser una persona jurídica sin finalidad lucrativa. ¿Por qué se la deniegan? Por este motivo. Aquí, justo acá lo menciona. Aquí me dice, de los fines u objeto que tenga la asociación sin fines de lucro, me dice aquí, esta empresa, en su artículo 4 de su escritura pública de modificación, ¿correcto? Señalan que lo siguiente, dice, de lo dispuesto por el inciso B del artículo 19 de la Ley del Impuesto a la Renta, tenemos que entre los requisitos que exige para la exoneración del citado impuesto, impuesto a la renta, está el que la asociación sin fines de lucro deba desarrollar exclusivamente alguno o varios de los fines que señalan en el citado dispositivo. Es decir, en este dispositivo que estamos hablando, el artículo 19 de la LIR menciona cuáles son, si eres una persona jurídica sin finalidad lucrativa, cuáles son, en este caso, los fines que pueden aplicar a la exoneración del impuesto a la renta. Me dice que en tal sentido se procede a evaluar el cumplimiento de los requisitos exigidos en la norma del impuesto a la renta. Dice, son fines de carácter educativo, científico, así como medios que deberán coayudar a la realización de los objetos y fines de los solicitantes en el país. ¿Cuáles son estos? Estos que tú puedes ver en estos momentos en pantalla, ¿correcto? Entonces, esto es lo que nos menciona. Y aquí hace referencia a todo esto, para hacerlo breve, me dice aquí, esto es lo que expone SUNAT, me dice, de lo antes expuesto se determina que si bien la solicitante desarrollará fines comprendidos como supuestos previstos en el inciso B del artículo 19 del texto único ordenado de la ley del impuesto a la renta, también persigue otros fines, como los desarrollados en los párrafos antecedentes, ¿correcto? Que no se ajustan a tales supuestos. Por lo tanto, no cumple con la exclusividad a fines que exige el citado inciso. Consecuentemente, la totalidad de sus rentas se encuentran grabadas con el impuesto a la renta y no procede su inscripción al registro de entidades exoneradas al referido tributo. Es decir, que por decir, al momento de crear tu, en este caso, tu persona jurídica con finalidad lucrativa y el objeto y el fin que tenga esta, y tú te quieres incrementar otros fines específicos, ¿ok? Porque tú sabes que una entidad se puede crear con un fin y puedes colocar otros fines específicos. Tienes que tener en cuenta que si tú quieres exonerarte del impuesto a la renta, si tienes una finalidad y vas a incrementar otras más, esas otras también tienen que estar relacionadas a que no están exoneradas, a que estén exoneradas del impuesto a la renta. Ese es el análisis. Porque si tú haces como la empresa aquí, que creas tu finalidad, una finalidad, y que efectivamente va a estar sin fines de lucro, pero
aquí también menciona otros tipos que ha mencionado. Dice, estará facultada la producción editorial y las actividades vinculadas a ella como la distribución, comercialización, importación y exportación de los libros, revistas, publicaciones científicas, de divulgación y de enseñanza. Entonces, cuando mencionan ya comercialización, ya SUNAC dice, oye, tú eres una empresa o una entidad que genera fines de lucro. ¿M? Entonces, hay que tener cuidado ahí. ¿Ven? Entonces, gracias a esto es que esos pequeños conceptos es lo que SUNAT te puede hacer que no te exonere del impuesto a la renta como persona jurídica con finalidad lucrativa. Es decir, por más que tú tengas la finalidad de no lucrativa, ante la administración tributaria, para efectos de impuesto a la renta, sí vas a tener que pagar impuestos. Entonces, es por eso que les digo, si ustedes van a hacer el tema o van a estar dentro de una asociación sin fines de lucro, lo que se recomienda es que revisen toda la documentación y que realmente la empresa, perdón, que la entidad, vamos a valorar la entidad no empresa, sino que la entidad sin finalidad lucrativa se encuentre a la vez exonerada del impuesto a la renta a través de una resolución. Tú solicitas y SUNAT te responde a través de una resolución, ¿correcto? Entonces, por eso les digo, es muy importante este punto, ¿correcto? Bien, entonces, en este caso, eso es lo que debemos tener en cuenta. Bien, vamos resolviendo algunas preguntas aquí. Me dice, las utilidades, si la asociación, ¿qué hace con los beneficios que genera? Los reinvierte, Julio. Tiene que reinvertirlos. No es que la asociación no nunca va a distribuir sus ganancias. O sea, no hablamos de ganancias, sino hablamos de superávit. No hablamos de ganancias, sino el superávit. Lo invierte. Es como el Estado. El Estado genera superávit y déficit. No genera ganancia y pérdida como lo genera una empresa privada, sino en este caso superávit y déficit. ¿Correcto? Entonces, eso quiero que tengan en cuenta. ¿Ok? Bien. Entonces, aquí conversando algunos puntos, me dice acá, nosotros tenemos una asociación, me dice Ana, de propietarios en nuestra urbanización para mantenimiento de parques y jardines y pagamos una cuota de soles para pagar el servicio de jardinería. Tenemos que declarar y pagar. No, esas cuotas no se paga impuesto porque no te están prestando un servicio, sino es un acuerdo entre todos los propietarios para poder dar esa cuota y poder mantener los parques y jardines. No, eso no es un ingreso, estimada Ana, no califica como tal, es una cuota. Para efectos perdón, para efectos de presentación de los estados financieros, lógicamente va a ser un ingreso, para efectos de presentación, pero en este caso catalogado como ingreso para efecto de impuesto a la renta, no califica, no califica, ¿correcto? Porque no proviene de una fuente, no proviene de una fuente, ¿correcto? Es un acuerdo que han realizado los socios de dar un dinero. Es como decir, te la pongo fácil, es como decir, cuando los socios de una empresa se reúnen, ¿correcto? Y ellos deciden que van de su bolsillo, van a dar dinero como aportación de capital para que la empresa pueda, en este caso, subsistir, para que pueda realizar sus actividades. Aquí es el mismo procedimiento, Ana. Entonces, eso no califica, no hay problema ahí. Muy distinto sería, Ana, si en este caso tu asociación tiene, por ejemplo, dentro de ese parque, existiera, por decir, una cancha de fútbol y ustedes la alquilan a los externos. Ahí sí, ese ingreso que obtenga por el alquiler, sí está grabado con el IGB y está grabado con el impuesto a la renta. Pero ojo, si tú tienes esta exoneración, impuesto a la renta no pagas. Solo declaras el impuesto a la renta, o sea, hay que declarar el formulario virtual 710, pero exonerándonos del impuesto a la renta. ¿Correcto? Eso es muy importante. Aquí me dicen, por esas donaciones se debe emitir una factura. Estimado Juanqui, si en este caso tú decides emitir una factura, emítela, es un documento nada más. La factura es un comprobante, es un documento que tú le vas a poner exonerado.
se acabó. Si tú quieres emitirlo, ahí no nos hacemos ningún inconveniente, ¿correcto? O sea, una factura es un documento nada más. Entonces, si tú gustas emitirlo, puedes hacerlo como formalidad. Dice, cuando se recibe donaciones de un asociado, quien ha realizado la compra y luego está entregada para los fines de la asociación. ¿Cuándo se recibe donaciones de un asociado? A ver, eso depende, Joaquín, del acuerdo que realicen. O sea, yo no te puedo decir en este caso cuándo se van a recibir. Depende del acuerdo, el pacto que ustedes han realizado y en qué momento van a recibir las donaciones. Por eso existen miembros y por eso existen personas en las cuales van a acordar para que eso esté anotado en el libro de acuerdos, ¿correcto? En el libro de acuerdos, porque hay un libro de acuerdos del ámbito civil, ¿correcto? Entonces, debes tener claro eso. Bien, me dice aquí, los aportes anuales o mensuales de los socios, ¿cómo se consideran en la parte contable? Los aportes anuales o mensuales, en este caso, de manera supletoria, ¿correcto? De manera supletoria, ¿ok? Se puede considerar en el elemento 5 como cuenta patrimonial, de manera supletoria, ¿correcto? De manera supletoria. He visto casos y criterios. ¿Por qué digo casos y criterios? Porque no hay o sea, no hay un plan contable específico que nos especifique para lo que son asociaciones, para lo que son personas sin finalidad lucrativa, ¿correcto? No hay. Entonces, en este caso, para tu reporte, tú puedes presentarlo con tu elemento 7 como ingresos exonerados puedes colocarlo. ¿Para qué? Para que porque la asociación va a solicitar un reporte de los ingresos y los gastos anuales o mensuales que haya obtenido. Entonces, si hablamos de las cuotas o las cuotas de los socios, pues lo colocas como un elemento 7 para que te aparezca en tu reporte de tu estado de resultados como ingresos, pero exonerados. Lo puedes poner como cuotas. ¿Me dejo entender? O sea, ese de manera supletoria lo podemos realizar. Como repito, no existe un plan contable en nuestro país, ¿ok? En este caso. Toda persona natural tiene que emitir comprobante de pago. Si no lo hacen, son informales, hasta el mismo sector público. Estimado Luis, cuando tú hablas de informalidad, hay que hablarlo de manera apropiada. Porque si hablas de informalidad, quiere decir una persona que no está reconocida ante registros públicos. Esa es una persona informal, una persona que no tributa, que no está inscrita ante registros públicos, ¿correcto? Ese es un informal. Porque no emitas no, porque una asociación sin fines de lucro no emita comprobantes no quiere decir que sea informal. Hay que tener cuidado con los términos. Una persona jurídica sin finalidad lucrativa emite comprobante de pago de acuerdo a la necesidad que tenga. Porque en el caso de las cuotas, por ejemplo, puede emitir un documento interno y no está prohibido. Puede emitir un documento administrativo, ¿correcto? Y a la par puede emitir una boleta o factura siempre y cuando realice una prestación de servicio. ¿Me dejo entender? Por ejemplo, muchos habrán ido a un mercado, habrán visto la oficina administrativa y en este caso, en el trámite que realizan por decir, tú quieres dejar un anuncio en un mercado para que lo pongan en su cuadro por una semana. ¿Qué hace el mercado? Te cobra, por ejemplo, por una semana 10 soles. La pregunta es, por brindarme ese servicio, esa persona jurídica sin finalidad lucrativa, a mí, ¿me tendría que emitir un comprobante de pago? Sí, en ese caso sí. ¿Qué comprobante me tiene que emitir? Una boleta de venta por la prestación de servicio que me está realizando, ¿correcto? Ahí sí. Entonces, hay que tener cuidado cuando hablamos de informalidad. Informalidad es cuando tú no estás inscrito ante ninguna entidad. Hay que tener cuidado en ese aspecto. Bien, entonces por lo que veo, acá hay varios puntos en los cuales ustedes consultan, ¿ok? Gracias, Francisco. Buena pregunta. Me dice, buenos días. ¿Están obligados a sus vigilantes a ponerlos en planilla? Mira, en este caso, una asociación puede tercerizar el servicio de vigilancia. Como toda empresa, puedes tercerizarlo o en este caso puedes contratar a un vigilante. Si tú contratas a un vigilante, lógicamente tienes que poner en planilla. Beneficios laborales todos menos el reparto de utilidades, porque el reparto de utilidades, la misma norma especifica que las utilidades se reparten cuando la empresa genera ganancia, lucro.
y estamos hablando de una asociación sin fines de lucro. Por consiguiente, aquí no hay reparto de utilidades, pero los demás beneficios como CTS, gratificaciones, vacaciones, entre otros, sí les corresponde a un trabajador que labora en una asociación sin fines de lucro. Bien, amigos, entonces, son preguntas amplias que existen en este rubro y son bastantes y son poco comunes que consulten estas cosas porque es un tema poco común, es un tema poco tratado, ¿correcto? Y que he querido hoy día pues tratar de explicarlos en estos 40 minutos que hemos tenido. Espero que haya quedado muy claro y he podido absolver algunas preguntas ahí en este caso. Bien, y bueno, de igual forma vamos a ir tratándolo más adelante porque es un tema muy amplio tratándolos en los próximos, un curso que tenemos ahora de curso de cierre contable de asociaciones sin fines de lucro, ¿no? Que son de 2 sesiones en el cual vamos a ir ampliando mucho más con algunos informes de SUNAT y también con las casuísticas prácticas de los cierres, ¿no? ¿Cómo debemos hacer en este caso con esas entidades? Si es que prestaran un servicio, qué debemos hacer, cómo debemos considerar todos esos puntos. Bien, entonces espero que haya suelto algunas preguntas aquí y bueno. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Y bueno, que los dejo con mi colega Jason para que pueda brindarles mayor información de este curso que vamos a tener en 2 sesiones. Muchísimas gracias.